Bueno, continuamos con el tema de esta placa. Bueno, entonces la diferencia de los equipos de primera intervención y de los de segunda está más o menos claro. Sí, profe. Sí, sí. Igual acá está explicado. Lo que yo acabo de decir, eso de dar la alarma, de llamar, de accionar los medios, de, de dar el alerta a los bomberos, que pueden, ojo, que hay empresas que tienen destacamentos internos de bomberos, o sea, las brigadas son tan amplias, por ejemplo, las Sí, ahí te petroquímicas, lo dice en el PDF. bueno, que tienen destacamentos de bomberos internos, ¿sí? Las empresas que tienen hornos y demás tienen tienen brigadas internas de bomberos. Así que, bueno, esa es la gran diferencia, ¿sí? Entre el equipo de primera intervención y el de la segunda que está acá. ¿Eh? Bueno, no vamos a entrar a redundar porque lo que hablamos ahora lo estamos viendo en la placa, salvo que alguno tenga alguna duda al respecto. O Profe, podemos... yo tengo dudas, pero más adelante, más al Bueno, final del PDF. dale, vamos, entonces vamos a ir, bueno, acá dice prevención de incendio, eliminamos el combustible, el oxígeno, el calor, ya eso lo hablamos en la primer parte del video, ¿no? Esto de eliminar el calor con la limpieza, la conductividad eléctrica, fermentaciones, bueno, qué sé yo, en los dos videos anteriores de lo que es prevención de incendios, yo lo explico en detalle esto, así que no me parece que tengamos que volver a generar otro video explicando lo mismo. Lo mismo acá. Los agentes extintores que después le dije que les voy a mandar un detalle específico de las composiciones y de en qué caso conviene actuar con qué tipo de agente. Acá lo tienen, pero si quieren yo lo que voy a hacer es la especificación de estos agentes, ¿sí? La especificación, un poquito más en detalle. Igual acá está bastante bien explicado, pero si lo quieren, se los mando. Bueno, esta matriz está buena porque lo que hace es desde el mejor, el aceptable y el peligroso usar, digamos, en determinado tipo de fuego, de combustible, determinado tipo de agente extintor. ¿Sí? Prevención, lo mismo. Bueno, acá tenemos equipos. Acá tenemos equipos. Y vamos a tener, todo esto se llama prevención activa, ¿sí? Todo esto se llama prevención activa. La prevención pasiva es, digamos, son medios estructurales, ¿sí? Estos son equipos de prevención y equipos de acción contra el fuego, de extinción. ¿Eh? Entonces, bueno, los extintores, la red seca. ¿Qué es la red seca? Acá dice, es un sistema de cañería sin agua de uso exclusivo de bomberos. Se deja preparada, sobre todo esto en edificios de muchos pisos, se deja preparada una cañería que llega a todos los pisos y que en los pisos tienen bocas de acceso para que los bomberos conecten a esa cañería las autobombas. ¿Sí? La cañería está vacía, pero cuando vienen los bomberos conectan las autobombas a la cañería e impulsan el agua y con el agua pueden llegar a todos los pisos, ¿sí? Porque piensen que hay edificios que tienen muchísimos pisos y que ni con escalera ni con las mangueras se llegaría a semejante altura. Y también hay otro problema que es la cantidad de presión que se necesita de agua dentro de las cañerías para que sea efectiva después para que sea efectivo el combate contra el incendio, ¿sí? Entonces, esto es lo que se le llama las redes secas. Cañerías que están vacías y que en el supuesto de necesitar usarse, los bomberos se conectan e inyectan agua sobre las mismas cañerías
y después desde los pisos se toman, digamos, se conectan con mangueras a las diferentes bocas o hidrantes de los diferentes pisos y se actúa desde ahí. ¿Con esto duda? Ninguna. No. Perfecto. No. Bueno, acá tenemos la red húmeda, que digamos, la red seca, una vez que vienen los bomberos y conectan, empieza a ser una red húmeda. Generalmente los sistemas de red húmeda necesitan una fuente, ahí dice, su fuente de abastecimiento son generalmente tanques de agua ubicados en la parte superior del edificio. Pero tienen que ser tanques de agua cuya reserva tiene que ser muy grande. ¿Y qué pasa? Ustedes saben que la presión del agua depende de la altura, ¿no? Sí. Sí, sí, todos están seguros que es así. Sí. La presión es función de la altura. Ahora bien, suponiendo un edificio de 40 pisos, yo tengo una cisterna que tiene que ser específica. Ojo con esto de la red húmeda, porque no es el tanque de donde yo distribuyo agua en los departamentos para el consumo humano. Tiene que ser un depósito de agua específico. Yo tengo un edificio de 40 pisos y sobre el edificio tengo un depósito específico para la red húmeda. La presión en el piso 1 no es la misma que en el piso 40. ¿Está bien? Porque en el piso 40 el tanque Sí, está más profe. cerca. Entonces, y se necesita una cantidad de presión dentro de la línea que pueda, porque no es solo tirar agua, sino barrer el combustible, empujar el combustible, romper la interfaz entre el combustible y el fuego, ¿sí? Por eso generalmente cuando uno actúa con un matafuego o con un extintor, la forma es siempre apuntar a la base del fuego, ¿sí? El chorro de lo que sea, de agua o de polvo químico o de espuma, tiene que estar apuntado a la base, porque yo lo que tengo que pegar es en la interfase entre el combustible y el fuego, separar, ¿sí? Desmembrar, enfriar, y para eso tengo que aislar el combustible del fuego. Entonces, una de las cuestiones de la presión tiene que ver con eso. Yo necesito presión para el agua, no es un baldazo, tiene que tener presión. Entonces, tiene que estar a una altura determinada. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ver en alguna fábrica grande, que después les puedo mandar alguna foto, lo que se llama anillo de incendio, o sea, es todo un caño rojo, porque digamos todo lo que es material contra incendio es rojo, que bordea todo el perímetro de la fábrica y llega a todos lados, ¿sí? Y tiene tanques elevados, tanques que están como a 30 metros de altura, y muy grandes, con mucha capacidad, porque lo que se necesita es asegurar que en el punto más lejano de la cañería yo tenga presión, porque si no tengo presión es lo mismo que nada, ¿sí? El agua no llega, el agua no tiene fuerza. Entonces, bueno, esas son las redes húmedas, son sistemas de cañerías que, como ven acá hay una caja que contiene una manguera, y puede ser que contenga una lanza también. Eso está tomado a una válvula que, en el supuesto caso de haber un foco de incendio, se abre la puerta del gabinete, se saca la manguera, esta está, digamos, como plegada, hay otras que están enroscadas, se libera la manguera, se abre la válvula y se combate, ¿sí? Pero necesita mucha cantidad de agua y mucha presión, ¿sí? Bueno, esto que dice acá, espera que voy a tratar de correr un cachito esto. Bueno, esto es un sistema similar,
acá tiene la misma foto que la red seca, pero es un sistema similar, ¿sí? Hay un lugar donde se deposita el agua, son como grandes reservorios, para que en el supuesto caso de tener que ir los bomberos digamos, a proveerse de agua, haya una reserva. ¿Sí? Porque los bomberos, los camiones de bomberos, el camión cisterna tiene una capacidad determinada, X cantidad de litros, de miles de litros. Y si el incendio es grande, digamos, la consumen rápidamente. Entonces, si hay un reservorio de agua, los bomberos pueden tomar de ahí. Hasta ahí, más o menos. ¿Dudas? Va bien, profe. Bien. 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 Estos ya son equipos automáticos que actúan con, digamos, automático me refiero a que nadie tiene que ir a hacer funcionar el rociador. ¿Alguien de ustedes sabe cómo funciona esto? Rociadores automáticos o también llamados sprinklers. Si alguien sabe, lo escucho y lo comparte. Profe, creo que más abajo te lo explica eso. Sí, yo es como que veo y hablo. No sé si más abajo lo explica. Tiene un detector de humo, profe. Sí, sí, lo explica. Ah, ¿lo Lo explica? explica. Bueno, vamos ahí. Total, estos son todos... a ver, estos son las diferentes clases de matafuegos. Que no lo vamos a aplicar todos los matafuegos. Extintores. Extintores. ¿Dónde está? Bueno. Yo, la verdad, ¿dónde está que lo explica? Plan de evacuación. Ustedes están seguros de lo que me dicen, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, ya estamos en un momento en el cual... Decía que en la punta tenía como una gota de oxígeno, una burbuja, que cuando había calor, esa burbuja se derretía y permitía el paso del agua. Lo voy a explicar. Bueno, ¿cuál es el principio de funcionamiento del sprinkler? O del rociador automático. Esto es una válvula que va roscada a una cañería, que está llena de agua presurizada. ¿Sí? Acá, a ver si alcanzan a ver esta partecita roja. ¿La ven? Sí. Sí, profe. ¿Acá? Bien. Sí. Bueno, eso es una ampolla de vidrio. Finito. Una cápsula. Que está, digamos, desarrollada para permitir soportar la presión de línea y romperse llegada a una determinada temperatura. Entonces es como un fusible, ¿sí? Yo tengo una que determina, esto piensen que está a una altura de, qué sé yo, 3 metros y medio, pongamos. Esto lo van a ver mucho en los supermercados, ¿sí? Son todas cañerías rojas que van por, digamos, la parte aérea del supermercado, generalmente pegada a la estructura, al cielo raso, a lo que tenga, y cada, generalmente, 9 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, hay uno de estos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se genera un incendio, la llama va a empezar a generar calor. El calor por convección, acuérdense lo que dije del aire, se empieza a calentar, y cuando llega a una determinada temperatura y alcanza la válvula esta burbuja de vidrio, se rompe, y cuando se rompe permite que el agua salga. Como el agua está presurizada, va a salir a chorros, y esto que tiene acá
esa estrella metálica lo que va a permitir es que el agua cuando pegue ahí haga el efecto regadera, ¿sí? Se esparza para captar más cantidad de superficie. Por eso la colocación a 9 o 10 metros cuadrados cada uno está calculado también el diseño de los rociadores para que cuando abra más de uno, digamos, no se intercepten entre ellos, sino que vayan cubriendo toda esa superficie cada uno, ¿sí? Y aprovechar el agua de la mejor manera posible. Ese es el principio de funcionamiento. Modelos un montón, pero digo, claramente el principio es una ampolla de vidrio que lo que está haciendo es evitar que el agua a presión que está en la red salga. ¿Cuándo sale? Cuando se rompe la ampolla. ¿Por qué se rompe la ampolla? Por temperatura. Salvo que yo le pegue un palazo, ¿sí? Salvo que le pegue un palazo, pero si no, el concepto es que se rompa por temperatura. Se rompió, el agua que está contenida en la red, a presión, empieza a salir para combatir ese foco de incendio. Siempre es efectiva dependiendo del cálculo de la cantidad de material, combustible que haya en el lugar, porque eso también a veces es determinante. Yo hago el cálculo de lo que se llama carga de fuego, y en función de la carga de fuego, o sea, de cuánto material combustible yo tengo en un sector, calculo cuánto material extintor o cuánto agente extintor necesito para combatir, digamos, un incendio si es que pasa. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo más cantidad de material combustible del que está para lo que está calculado en la instalación? Y puede ser que no me alcance la instalación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo tengo un depósito y en el depósito pongo X cantidad de cosas, o puedo poner otro tipo de cosas para lo que no fue diseñado el depósito. No sé si soy claro con esto. O sea que a veces la efectividad de los sistemas dependen de que se respete el diseño con el cual fueron concebidos, ¿sí? Si yo hago un depósito para 10.000 litros de combustible y hago sistemas de detección y de combate para 10.000 litros de combustible, después tengo 15.000, lo más probable es que no lo pueda frenar. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda con esto? Profe, ¿esa válvula se cambia cuando se activa o se cambia todo rociador? Sí. Sí, son de una vez. ¿Sí? Son fusibles. Es lo mismo que un fusible. Okay. El fusible, a diferencia de lo que es, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la llave termomagnética. La llave termomagnética interrumpe el circuito y yo la puedo restablecer. El fusible no lo puedo restablecer. Se quemó, lo tengo que reemplazar. ¿Sí? Esto es lo mismo. Que se pueda reutilizar, se puede reutilizar, pero la tengo que cambiar, porque no tengo forma colocada allá arriba, una vez que se activó, va a seguir perdiendo. ¿Está bien? ¿Alguien? ¿Qué me dice? ¿3 más? ¿Qué es? Hay un chat activo, a ver. Ahí tiene uno bien visto, profe, cómo es el mantenimiento de ese sistema. Perdón que no lo había visto, esto. Perdonen, que no... A ver si lo podemos compartir. Gracias. A ver si lo podemos compartir. Pero para compartir tengo que salir de acá, porque eso es lo que no permite este sistema. Tengo que salir de acá y tengo que ir a buscarlo a otro lado. A ver, ¿dónde está esto que me compartieron? Rociadores. Ahí lo vi. Perfecto. Espera que lo vamos a compartir ahora. Ahí lo tiene, profe, si no le molesta. Ahí está, perfecto. No, pensé que no tenían habilitado ustedes la función para compartir. Buenísimo, gracias. Una ayudita de onda.
Pero por Suma supuesto. punto, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿Emi? Yo. Sí. Es bravo este, loco. Todo suma punto, por supuesto que sí. Bueno, ahí lo tienen, ¿ven? Es una válvula que va roscada a la cañería y tiene esta ampolla. Se rompe la ampolla, sale el agua, pega contra esta estrella y se esparce. Se apaga el incendio, se cierran las válvulas, se cambian estos dispositivos y se vuelve a presurizar la cañería. Esto seguramente ustedes no lo van a poder arreglar. Tal vez haya alguien que lo haga y tal vez se pueda reutilizar. Esto es lo que. Sí, Por acá, por donde pasa el agua. exactamente. Cuando se rompe esto, pensá que el flujo de agua... A ver, ¿dónde tengo la herramienta para dibujar? Bueno, No, porque estoy compartiendo yo la pantalla, profe, por eso. bueno, llévalo en este sentido, Acá. ¿no? Ah, en este, claro, el agua, esta parte roscada es la que va roscada a la cañería, es como si fuera una canilla esto, ¿sí? Esto. Y va a venir por acá, así, Sí. ¿sí? Va a venir por acá, así, de esa manera, perfecto. Esto se va a romper, va a permitir que el agua salga por este cono y que pegue en toda esta parte, en toda esta estrella, y ahí haga el efecto de lluvia en cono. ¿Sí? Acá. Exactamente, exactamente. Esos se llaman deflectores, ¿no? Deflectores. Entonces lo que hace es ayudar a que ese chorro se distribuya. Esa es la función. Esa es la función. ¿Está? ¿Está? Gracias por el Sí, sí. brillante aporte. ¿Y dónde estamos? Acá estamos. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos quedan algunos minutos y vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor manera porque es la última reunión, porque si no, no terminamos más. Bueno, ven esto de los extintores portátiles, ven que dice es la primera línea de defensa. Esto responde un poco a la pregunta que había hecho David, ¿no? No, Manu. Manu, perdón, de la EPI y de la ESI, ¿no? Sí, Bueno, esto sí. es la primera línea de defensa, lo que van a ver prácticamente en todos lados, porque aparte es una exigencia legal, ¿sí? Es una exigencia legal. Ya en las leyes, en el decreto 351 lo vieron. Bueno, vamos a tratar de darle un poquito así de dinámica. Que dice acá que los números son el potencial extintor, o sea, cuánta cantidad de potencial extintor, que no es caso de esta clase, pero digamos, el potencial extintor está directamente relacionado con algo que yo les dije hace unos minutos que se llama carga de fuego, ¿no? Yo, ¿cómo sé cuántos extintores tengo que tener? ¿Y de qué potencial extintor? Porque soy mago. Según la carga de fuego, el tipo de combustible, el lugar en donde esté. Exactamente. Es cuánto combustible tengo y qué tipo de combustible. Entonces, se hace un cálculo y en función de ese cálculo sale cuánta cantidad, cuánto potencial extintor tengo que tener, no solamente en matafuego, lo puedo tener en agua, ¿sí? Como vimos recién, o en otro tipo de extintores automáticos. Puede haber, miren, ¿ustedes conocen las máquinas electroerosionadoras? ¿Alguna vez alguien vio algo así? No. Bueno, vamos a hacer así entonces. Vamos a hacer que yo tengo una freidora, ¿sí? Y en la campana tengo un sensor de temperatura, y ese sensor de temperatura está
articulado con un extintor clase K. ¿Para qué? Para que si yo llego a tener un incendio en esa, digamos, en esa freidora, automáticamente el extintor se va a disparar sobre la freidora. ¿Sí? Lo tengo posicionado en un lugar, en la campana de extracción de los vapores de la freidora, apuntando hacia la freidora. Si yo en vez de tener calor por convección, ¿no?, generado por el aire, llego a tener fuego, ese sensor lo que va a hacer es que se dispare ese matafuego, ese extintor clase K, sobre la freidora. En ese caso, digamos, no va a ser agua, no va a ser una ampolla que se rompe y voy a rociar con agua, voy a rociar con un agente extintor específico para el riesgo y para el tipo de combustible que tengo. ¿Sí? Entonces, Sí. acá tengo un matafuego portátil que yo lo tengo que ir a tomar y lo tengo que, digamos, manipular de determinada manera para empezar a usarlo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se manipula un extintor? Yo no sé si más adelante lo explica o no lo explica, la verdad. El profe te lo explica, la ¿Explica? manipulación de un Ah, extintor. acá tenemos. Sí. Bueno. Entonces acá los números tienen que ver con la cantidad de potencial extintor y las letras con el tipo de El material. tipo de fuego. Tipo de fuego, perfecto. Bueno, acá están las partes, ¿no? La palanca, la manija de transporte. Pero ¿qué pasa? Acá lo que no detalla es que los extintores tienen un precinto plástico, ¿sí?, y una clavija metálica. ¿Para qué? Para que cuando yo lo agarre, no lo tenga que usar, solamente que lo transporte, no lo active. No sé si lo habrán visto. Sí, profe. Bueno, Sí. tiene una clavija metálica que lo que hace es interceptar esta palanca y que no baje la palanca. Y a su vez tiene un precinto para que la clavija no se salga por sí solo. O sea, cuando yo lo tengo que ir digamos, tengo que... ¿A recargar? ¿Cómo? No. Pensé que iba a decir a recargar, pero no. No, bueno. ¿Qué pasa? Yo no siempre que agarro un extintor lo uso para ir a apagar un incendio. ¿Por qué? Porque lo bajo, lo puedo limpiar, lo puedo mandar a recargar, ¿sí? Lo transporto y bueno, ahí tiene que estar seguro. Quedan 10 minutos y juro por Dios que son los últimos 10 minutos. Lo transporto, entonces tiene que tener una seguridad en no activarse innecesariamente. Por eso tiene esa clavija y tiene el precinto. Con lo cual, si yo necesito activarlo, tengo que romper el precinto, tengo que sacar la clavija, que es como la clavija una granada, digamos, y después sí presiono la palanca hacia abajo y dirijo la manguera, como dijimos antes, a la base del fuego, ¿no?, con movimientos, ¿no?, de zigzag. Y acá es más, bueno, estas son las partes, tenemos el manómetro, que generalmente la aguja tiene que estar en esta dirección, que es la zona de carga normal, digamos, de presurización normal. Si está para este lado, tiene baja carga, y cuando tiene baja carga, hay que mandar a cargarlo otra vez, porque si no, no tengo suficiente gas dentro del cilindro, y cuando lo quiera usar, no va a salir con la suficiente presión el material que tengo adentro, el extintor. Es como un sifón. Igual, no sé si ustedes usan sifón o en algún momento usaron un sifón, pero el mismo principio del sifón. Si el sifón tiene poco gas, se queda todo el agua adentro y no sale, ¿está bien? Sí. Y acá lo mismo. Sí. Si tengo baja presión, si lo tengo en esta zona, lo que va a pasar es que no pueda sacar el material extintor que tengo adentro por falta de presión en el extintor. Bueno, esto más de lo mismo. Acá es más de lo mismo respecto a lo que vimos antes. Me gustaría avanzar un poquito con el tema de extinción. Y
Bueno, esto sí me parece que es importante en términos de lo que es si alguien tiene que ir a ver si un extintor está en condiciones de ser usado o no, ¿sí? Que tiene que estar en el lugar indicado. Bueno, el lugar indicado, ¿cuál es? El lugar que se prevé en el diseño donde tiene que estar emplazado el extintor, ¿sí? Y a la altura que tiene que estar emplazado el extintor para que todos lo podamos bajar. Y que tiene que estar en un lugar visible, no solamente en la cercanía del extintor, sino que yo lo pueda ver de lejos. Acá dice que no haya sido activado, o sea, si se usa, se manda a recargar, ¿sí? O sea, la recarga legalmente es una vez por año, pero si se usa también hay que mandarlo a recargar por más que no haya pasado un año, ¿sí? Acá dice que no haya sido manipulado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, manipularlo es, yo lo puedo manipular, lo puedo bajar, lo puedo limpiar, lo puedo cambiar de sector y sin embargo no está mal que haga eso. Acá cuando habla de manipulación habla de que por ahí se le haya roto el precinto, que no tenga el precinto, que no tenga la clavija, ¿sí? Que no presente deterioros, o sea que la manguera esté en condiciones, que la válvula esté en condiciones. Cuando digo la válvula es la válvula de la palanca, ¿no? Que no tenga golpes. Bueno, esto de la tarjeta de mantenimiento es la oblea que tiene pegada el extintor, que es donde se verifica, hay dos obleas, donde se verifica la recarga del agente extintor, pero hay otra oblea que lo que hace es tener bajo control el aparato. Son como dos inspecciones, porque eso es un aparato sometido a presión, como si fuera un compresor, digamos, ¿no? Y eso también está verificado por la ley. Eso, cada 5 años yo tengo que mandar ese extintor a que le hagan una prueba hidráulica para ver que no pierda. Eso por un lado, desde el punto de vista mecánico, y desde el punto de vista del potencial extintor, una vez por año hay que hacer la recarga. Eso después del aparato sometido a presión lo vamos a ver dentro de 15 días, cuando nos pongamos con otra legislación que es la de medio ambiente. Bueno. Seguimos. Bueno, esto Profe, de la... Sí, dime. Tenemos ¿te 5 molesto minutos. si te digo que tengo una duda? Dale. Espera que... En la página 30, ¿Quién habla? David, David. A ver, en la página 30. Antes que se corte. Espera que... Vamos a la página 30. Página 30. 30. Acá estamos en la 39. 26, 27, 28, 29, 30. Acá. Sí. ¿Cuál es la duda? o creo que era 32, ahí bajo un poco más. Acá estábamos recién. Oh, espera que ahora busco. Bueno. Bueno. Esto que dice acá, utilización del extintor. La Sí, página 31, perdón. página 31. Acá. En la última frase, que dice, si existen sustancias químicas en la zona que puedan reaccionar negativamente con el agente extintor. Bueno. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a esto. Las sustancias químicas, creo que en algún momento, yo se lo cité en otras clases, en higiene industrial, en algún punto lo deben haber visto, es que hay que tener mucho cuidado con la manipulación de sustancias químicas en términos de
su propio riesgo, el riesgo de la sustancia en sí, pero que también esa sustancia no reaccione con otra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo sería este, que él dice que el potencial extintor no reaccione negativamente con una sustancia química. Es que yo utilice un agente extintor, un tipo de extintor que no esté preparado para atacar a ese combustible. Lo mismo que sería el caso del agua con la electricidad. Si yo uso agua en un equipo energizado que se está prendiendo fuego, lo que voy a hacer es generar una reacción, digamos, porque el agua es combustible. Si el agua fuera un agua desmineralizada, no lo sería, pero el agua que tenemos, digamos, de consumo es combustible, tiene metales disueltos, entonces es generadora de transmisión ¿Conductiva? eléctrica. Tiene conductividad. Entonces, en este caso es un agente extintor que pueda entrar digamos, que pueda reaccionar negativamente con una sustancia química. A ver, no se me ocurre en este caso un ejemplo, pero podría decirte que las espumas, no porque son en base acuosa, pero por ejemplo, que el acetato de potasio utilizado en los extintores clase K, si yo lo acciono contra algún compuesto que tenga cloro, lavandina, por ejemplo, que pueda reaccionar negativamente, o sea que pueda explotar. Ah, sí, entendí. Voy a buscar alguna, o ahora cuando termine la reunión, que nos queda menos de un minuto y quiero dar un cierre, voy a buscar algún ejemplo y lo voy a pasar, porque es muy buena la pregunta, pero es aquellas sustancias antagónicas entre sí, ¿sí? Que si se encuentran, lo que van a hacer es reaccionar de manera violenta, puede ser a través de una explosión, ¿sí? De una detonación o digamos generalmente de manera deflagrante, o sea, con una gran cantidad de liberación de energía cuando se interceptan, ¿no? En este caso estamos utilizando un agente extintor que va a reaccionar de manera negativa con alguna sustancia. En este caso puntual, no sé cuál, pero podríamos decir, si yo quiero atacar